Bienvenidos al canal en el que aprenderemos juntos la importancia de la salud emocional. No somos profesionales en psicología, pero sí expertas en nuestras propias vivencias. Hemos creado este espacio como un lugar para fomentar nuestro amor propio, partiendo desde lo más básico: autoconocernos. Y entonces, solo así poder cambiar los malos patrones aprendidos desde generaciones pasadas para poder obtener nuestra mejor versión. Ven y aprendamos juntos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Aprendiendo Juntos podcast con Inés y Rosa. Tenemos tema nuevo porque lo que nos trae aquí son los temas, ¿no? Para aprender, para mejorar. Recordarán que queremos mejorar y llegar a nuestra mejor versión. El día de hoy tenemos un tema que como que nos llegaría a todos, hombres y mujeres. Miedo y culpa. Y es, ¿qué haces por culpa y qué no haces por miedo? Muchas cosas, ¿no? Sí. ¿No le ha pasado que hacemos un buen de cosas que pensamos, que más bien que nunca pensamos hacer por la culpa que nos llegan en su momento? Sí, sí. O sea, muchísimas cosas hacemos por culpa y cosas que deberíamos hacer no las hacemos por miedo. Porque el miedo nos paraliza. Exacto. Entonces, como tú tienes rapidito la información de qué es miedo y qué es culpa. Ya saben que aquí aprendemos juntos y vamos a aprender, como siempre, la teoría, que es lo que la ciencia dice, lo lógico respecto al significado de la palabra, y después vamos desarrollando. Exacto. ¿Qué significa miedo? Miedo es una emoción básica y universal de supervivencia que surge ante una amenaza real o imaginaria, preparándonos para reaccionar rápidamente, es decir, o luchar o huir. O huir. Eso es el miedo. Ahora, ¿qué es la culpa? Es una emoción compleja y polifacética, profundamente arraigada en la experiencia humana. Surge cuando un individuo percibe que sus acciones o incluso sus pensamientos e intenciones han violado sus propias normas morales o éticas. Bueno, estamos haciéndolo muy formal y así, ¿no? Bueno, pero es la manera, porque en realidad nosotros nada más cuando decimos culpa, es que tengo culpa porque lo agredí. Me dio culpa porque no hice algo que me pidió y lo podía haber hecho. Pero no sabemos en realidad el significado de culpa y miedo. Ya lo dijiste y de ahí nos vamos, obviamente, con lo que es de nosotros, lo que nos gusta y lo que hemos vivido. El chisme. Ok, primero que nada, desglosemos un poquito uno y después el otro, ¿no? Uh-huh. El miedo. Según la definición dice que el miedo es una emoción que nos lleva a luchar o a huir de esa situación que nos está poniendo este miedo. El miedo es simplemente, ¿no?, algo que te paraliza o te hace huir, o te hace actuar de una manera, ¿no?, irracional. ¿Qué tipo de miedo podríamos poner? En los episodios de los que hemos estado hablando, en los episodios anteriores, hemos estado hablando de las cosas que a veces uno hace por patrones repetitivos, de generación en generación. Eso lo podríamos poner en el ámbito del miedo, ¿no? Porque sin querer tenemos ese miedo ahí, no sabemos ni siquiera de dónde proviene ese miedo y ya está el miedo ahí y hacemos cosas por hacer. Bueno, más bien no hacemos también cosas por miedo, por ejemplo, porque cuando se acerca un cambio, cuando queremos hacer un cambio, ya sea lo que sea, no sé, cambio hasta de pareja. Cambiamos. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué te retiene con una pareja cuando ya no quieres estar con ella? Cuando ya dices, yo ya no es yo ya no es lo que quiero, esta persona fue
mi amor, tuvimos una relación muy bonita, pero ya no estamos en el mismo, la misma página. ¿Y por qué no me voy? ¿Y por qué no me voy? Por el miedo. Por el miedo a lo nuevo, por el miedo al cambio. O sea, Es un claro ejemplo que eso no hacemos el cambio por el miedo, por el miedo a algo que ni siquiera sabemos, porque no sabemos qué viene, no sabemos cómo nos va a ir? cómo nos va a ir, si vamos a encontrar otra pareja, si ya me voy a quedar sin pareja. Entonces decido quedarme por el miedo al cambio. Sí. Aquí entre nos, ¿usted ha hecho algo así por el miedo? Sí. Porque, a ver, recordarán, audiencia, que en el episodio que nos contó de su separación y todo esto, como que sí fue miedo. Más bien, cuéntanos a qué le tuvo miedo, porque si no mal recuerdo, pasaron de 15 a 16 años desde que usted sabía que no era el lugar donde quería estar. ¿Y por qué? O sea, ¿qué miedo le daba o cuál era el miedo? ¿A qué le temía usted en ese momento que la llevó 16 años? 16 años estar ahí. Bueno, Hacer el cambio. más o menos dije, pero siempre me quedé por miedo. Por miedo a sacar a mis hijos de un hogar con papá y mamá. Y pensar que a lo mejor iba a llegar con otra pareja y me iban a dañar a mis hijos y todo eso. O sea, en mi cabeza se hizo todo eso, ¿no? Entonces dije, no, tengo miedo, me da miedo el cambio, no sé qué vaya a pasar, prefiero quedarme. Y preferí quedarme. Y eso, el miedo me tuvo ahí por 15 años. Es que eso... O sea, y era un miedo sí, que... es demasiado. Y era un miedo que ni siquiera sabía, o sea, no tenía yo la seguridad de que eso iba a pasar. Entonces, en su caso, ¿el miedo la paralizó? Y sí, y no me hizo darme la oportunidad de ya dejar esta etapa y irme a buscar una nueva, por miedo a qué va a pasar. Bueno, recordarán que en el episodio anterior les pusimos la información del libro de Atrévete a creer en ti, de Sandra Bacon. En ese libro, hoy, estábamos leyendo la parte en la que dice, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, esa es una herramienta para combatir el miedo. Claro, ¿Qué pero es lo peor que puede pasar de el miedo que nos da? En este caso fue un miedo, digamos, el miedo al cambio, el miedo a irme, al miedo a dejar esta pareja por todo esto. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Eso, ¿no? Que pudiesen afectar a sus hijos o así. Y de todas maneras termina afectándose, o sea, es que no hay ninguna seguridad de nada, pero la cabeza juega. Entonces es un miedo imaginario. Pero es un miedo que todos tenemos, o sea, todos tenemos miedo. Claro, el punto el miedo es quererlo entender. Claro. ¿Qué nos hace el más miedo Más bien sería aprender a manejar el miedo. Okay. Aprender a manejar el miedo, porque el miedo lo tenemos todas. Todos tenemos miedo a todo. A veces hasta salir en el carro tienes miedo, ¿no? No sé, voy a chocar, ¿no? El miedo vive con nosotros. Es simplemente, yo creo que aprender a manejar el miedo. Ok. Entonces el miedo es constante. Todo el tiempo está ahí. Todo el tiempo está ahí el miedo. Yo voy a diferir. Difiere, que para eso estamos. O sea, difiero en el punto de que, bueno, el miedo sí siempre se nos presenta, pero que esté constante un específico miedo, yo creo que es la parte que deberíamos de modificar. No es que no es un específico miedo a algo, es a todo, o sea, no es... Claro, por eso es que digo, en ese punto difiero porque deberíamos, sabemos ya que nuestra mente está diseñada única y específicamente para mantenernos vivos. Cueste lo que cueste. Sea como, ahora sí que a cualquier costo, sí. Pero la mente nos mantiene vivos. Entonces, muchas veces este miedo nos paraliza, como en el caso de usted, y en otras cosas nos hace huir. Entonces, el miedo como tal, la emoción de sentir miedo a algo, siempre va a aparecer un miedo a algo. El detalle está cuando es el mismo miedo que se mantiene por tiempo y por generaciones, que es el punto en el que hablábamos en este podcast.
Porque a veces traemos miedos que ni siquiera Que no son entendemos. nuestros. Sí, sí. ¿Me explico? Ajá. Como, por ejemplo, el miedo a la separación, al estar sola. Al que dirán. Es un miedo, pero ¿es un miedo nuestro? Yo No. creo que no. No. Se nos enseñó de esa manera y entonces es donde digo, ya es donde esa parte es la que deberíamos de tratar de erradicar o de modificar. Porque ese miedo, por ejemplo, yo lo pudiera traer de mi mamá. Mi mamá, a su vez, de su mamá. De su mamá. Y así, ¿no? Una cadenita interminable. Y creo que es momento de poner en práctica esta herramienta que, por ejemplo, en el libro de Sandra Bacon, de ponernos a pensar qué es lo peor que puede pasar de esta situación, para entonces el miedo vaya de poco en poco disminuyendo, ¿no? Menguando, y entonces poder atravesar, porque si nos vamos a los episodios anteriores de la primera temporada, hablando de las heridas de infancia, hablamos que la manera para poder sanar las heridas de infancia es atravesar la emoción que se siente en su momento. Y el miedo muchas veces nos paraliza. Sí, y bueno, como dices tú, difiero, creo. También yo difiero, venga. clarito. Pura diferencia hay aquí. No, yo creo que no es malo, porque el miedo en sí tampoco es del todo malo. Claro que no. Entonces, yo creo que más bien sería aprender a manejar el miedo. Ok. Aprender a decir, o sea, ¿a qué le tienes miedo? Aprender no a deshacerte del miedo, porque como el miedo va a estar siempre ahí a cualquier cosa, hasta tu hijo, ¿no? Ahorita estás aquí, si lo escuchas gritar, ¿qué haces? Vas corriendo porque te dio miedo que algo le pasara. Entonces eso lo traemos siempre, el miedo va a estar con nosotros siempre. Es simplemente saberlo manejar. De acuerdo. O sea, saber cuándo de verdad es un miedo, que, como dices tú, que tengo que salir imaginario y un miedo claro, real. claro. Pero creo que el miedo es así también como un impulso, porque si tú ahorita oyes a tu hijo gritar, ¿qué haces? O sea, por impulso te levantas y vas corriendo a ver qué tiene. De acuerdo. Entonces, y no te va a dar tiempo de tranquilizarte, de decirte, "Oh, no tiene nada", o sea, fue un grito cualquiera, ¿no? Tú quieres salir y correr, o sea, el miedo va a estar siempre. Ok, y si lo llevamos a un plano más profundo, más emocional, porque ese es un miedo lógico, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que me está dando, de si escucho el grito llanto de mi hijo, pues de una, ¿no? Mi primera reacción instintivamente es ir y ver qué está pasando y cómo puedo solucionar. Pero si hablamos de los miedos profundos y emocionales, esos que nos marcan por mucho tiempo, por generaciones, que nos marcan de por años. En el caso específico, por ejemplo, del que acaba de decir que le tomó 15 años por ese miedo estaba constante. Ese miedo no se modificó hasta que usted decidió tomar una acción ante él. Claro, hasta que dije, oye, o sea, no, por miedo no voy a estar aquí otros 15 años. O sea, si veo que ya no es mi lugar aquí, porque sigo aquí. Entonces, yo creo que más bien es como sentarte contigo y empezar a desglosar a qué le tienes miedo. Y si de verdad es un miedo real, o como dices tú, nada más es imaginario, porque en realidad nadie sabe qué va a pasar. O sea, a lo mejor yo me puedo ir tranquila diciendo, no me va a pasar nada y me pasa algo, o estoy aquí por miedo a que algo vaya a pasar y en realidad no va a pasar nada. Entonces, yo más bien creo que es ponerte a pensar si es un miedo de verdad o imaginario. Pero volviendo a eso, yo creo en realidad que es nada más controlar tu miedo, saber manejar el miedo. Porque no que el miedo te maneje, porque hay muchas personas que sí las maneja el miedo. El detalle es ese. Que, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de ello, pues es muy sencillo decir simplemente, pues modifica o controla tu miedo. El detalle que es que cuando se presenta una acción, como lo dice la definición, o nos hace paralizarnos o nos hace huir. Entonces no lo enfrentamos. Entonces, ¿tú estás sugiriendo que se enfrente el miedo? ¿Qué pasó? Se apagó la luz. Ahí en el light. ¿Se calentó? Ya, a lo mejor el de este. Play.
Se dijo que estaba usted diciendo de que a lo que O sea, que está, respecto a lo que contestaste. que está sugiriendo enfrentar el miedo. O Sí. sea, que la mejor manera es enfrentarlo, no huirle al miedo. Sí. O sea, según lo que hemos estado aprendiendo, vaya. Ok, vaya, Al final del día- vaya, es lo que te digo, o sea, cuando yo tomé la decisión, aunque tenía miedo, o sea, fue a enfrentarlo y decirlo, me voy, ya no quiero. Y ese es exactamente, así como lo está diciendo, aunque tuviera miedo, decidió hacerlo. Sí. ¿Qué fue lo que le Porque el llevó? miedo no se fue. Enfrentó al miedo. Enfrenté al miedo. Ahí está. Por eso te digo, vuelvo y te repito, es manejarlo. O sea, manejarlo es enfrentarlo, porque no se va a ir. Bueno, manejarlo para mí significa como que le vamos a estar dando... No, bueno, esquivándolo. Ah, perdón, no dije bien la palabra. Manejarlo, enfrentarlo. Ah, porque no se va a ir. Estamos en la misma página. Entonces, sí, estamos en la misma página. Ok, va. Ok. Ahora bien, ese es un contraste con la culpa. Sí. Porque por el otro lado, muchas veces ese temor nos lleva a huir y a permanecer en un lugar que tal vez no es lo mejor. Ujú. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que nos quedamos en un lugar, en su caso, por tanto tiempo, luego se queda uno como con la culpa. Sí, ¿En qué? en la Ok. culpa. Porque, por ejemplo, cuando el miedo lo que nos ocasiona nos paraliza Ujú. y nos quedamos en cierto lugar. Pero después cuando por fin nos damos cuenta que no estaba ok en ese lugar donde estamos y decidimos movernos y empezamos a actuar ahora con la culpa. Ahora con la culpa. Y yo soy un claro ejemplo. Ya. A ver, Bueno, cuéntame. eso, obviamente. No voy a hablar del vecino. A ver. ¿Por qué? Porque después de haberme separado, la culpa igual. Yo hice muchas cosas por culpa. Igual te dije, o sea, consentir demasiado a mis hijos por la culpa de, según yo, verles quitado el papá. Ujú. De quedarme ahí con ellos, a lo que ellos dijeran, por mi culpa de verles, otra vez, de verlos sacado de supuestamente el hogar de papá y mamá. Entonces, muchas cosas hice por culpa. ¿Qué fue lo que ahora que ya podemos reflexionar por lo menos ante este tipo de cosas? ¿Qué fue lo que usted hizo qué acción en base a la culpa tuvo que usted dijo, no, que ahora podemos decir, sí, ahí sí me pasé, la culpa sí me llevó a un punto donde sí, ya, como no lo vi? Yo creo que consentir demasiado a mi hijo, y lo he hablado aquí, ¿no? De darle todo por la culpa de haberle quitado un papá, de que no estuviera una figura masculina ahí dirigiéndolo. Entonces me excedí, y lo he dicho en muchos episodios, me excedí demasiado, que lo volví demasiado débil. Y siento que esa es la parte no me dolió un tiempo, ahora ya sé que lo hice porque pues no tenía de otra, no lo hice con esa intención, pero sí que quisiera cambiarla. Pero pues, no. Cuando dice que lo hizo débil, ¿se refiere a...? Me refiero a que lo hice, le quise resolver todos los problemas. Entonces- Todo. O sea, como que no me le pase nada, como que haga lo que él quiera y yo siempre ando cubriéndolo. Así que para mí no esté bien, pero O sea, que no le dejó que se desarrollara su no lo energía dejé masculina. para nada. No, Ya, No. ya. Va. no lo dejé, no. Lo hice hijo de mami. Sí. ¿Y cómo le hace uno después de que nos damos cuenta de que actuamos en base a la culpa? ¿Qué se hace después? ¿Cómo salimos de eso? ¿O qué nos lleva a identificar que estamos actuando en base a la culpa? Porque obviamente cuando lo estamos haciendo ni cuenta nos damos No. de que estamos haciéndolo por culpa. No, y yo creo que un error que cometemos es, ok, volver a tener culpa, ¿por qué? Por la culpa que quiere remediar. Entonces, y yo iba por ese camino. Ok, cuando empezamos esto y que empezamos a averiguar de todo
de lo que estamos haciendo, el origen del podcast, me llevó a eso, a parar. Entonces decir, ok, lo que hice quizás no estuvo bien, pero era lo que podía hacer en ese momento. Para no seguir teniendo culpa. Y ahora otra vez. O sea, no se iba a terminar. El ciclo iba a seguir dando vueltas. Entonces dije, ok, lo hice, era lo que podía hacer en ese momento. No lo puedo, quizás puedo hacer el cambio ahora de diferente manera. Pero no seguir teniendo culpa hoy. Ay, por mi culpa, mira cómo lo hice, por mi culpa. Porque si te fijas, si hubiese seguido así, hubiera dicho, oh, mi hijo es esto, pero es mi culpa. Porque yo lo hice así. Para seguirlo justificando. Y entonces, sí, entonces era una manera de cortar ahí. Ok, no sentir culpa de lo que ya había hecho porque pues ya no lo puedo remediar. No puedo cambiar aquello, pero sí puedo cambiar de aquí en adelante. Y sí, es lo que hice. Yo también hice bastantes cosas por la culpa con mi criatura. Por el hecho de haber decidido mudarme de país. Mucho tiempo estuve como que en este punto de queriendo cubrir todo y como aparte de todo eso me tenía que ir a trabajar doble turno y me puse uno a estudiar, se siente culpable. y entonces me sentía culpable porque le quité al papá y aparte de todo me siento culpable porque le quité al papá y no estoy con él como debería de estarlo. ¿Y qué hacía? Pues mi hijo estaba más pequeño. Lógicamente tal vez la magnitud de las cosas no son proporcionales, ¿no? Al final del día. Le compraba muchos juguetes, lo que quería, no le podía decir un no, casi regañarlo, no, y cuando lo regañaba era como que muy extremo el regaño. Por un lado era como que muy consentidora y por el otro lado muy rígida, queriendo compensar por una y una confusión total. Ajá, y sí, y tuve bastantes problemas con mi criatura. Quiero creer que ya se acabaron. Okay. Pero he tenido bastantes problemas con mi criatura porque lo metí en ese punto de ser muy consentidora y luego de repente muy rígida y así. Y yo creo que, ¿qué tal que le desarrollé? Ay, no. ¿Qué tal que le desarrollé el apego desorganizado por tenerlo así? ¡Ah! No, esto de bueno, estar aprendiendo pero entonces yo creo que lo que no estamos preparados es a eso. A darnos cuenta cuántas cosas hacemos por culpa. Ok. Porque nos vuelve a dar más culpa. Okay. No, porque cuando te diste cuenta que tú todo lo que le estabas dando a tu hijo, como lo estabas educando, era base a la culpa que sentías. Yo me vine a dar cuenta después de estar con la psicóloga. Exacto, o sea, lo que te digo, pero ¿cuántas personas estamos listas para hacer el cambio? Pues no vamos a estar listos hasta que no nos demos cuenta hasta que no querramos poner esa atención a nosotros y entonces ponemos atención a nuestra vida, a nuestro interior y nos damos cuenta de qué cosas estamos actuando pues mal. Y ahora una cosa que quizás, bueno, no les vaya a parecer a muchos, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, en una muerte? Uy, en una muerte, no me lo toque. En una muerte, ¿cuántas cosas dejamos de hacer por culpa y hacemos por culpa? Cuando alguien se muere, ¿no? Supongo, yo cuando murió mi hermano, ¿te acuerdas que, o sea, yo lloraba y no podía estar en paz hasta que me di cuenta que lo que yo sentía, obviamente dolor, pero sentía culpa por lo que le había fallado, culpa por lo que no lo había entendido, culpa por todo y no me dejaba el dolor, no me dejaba el sufrimiento, el dolor ya lo había pasado, pero seguía sufriendo hasta que no me di cuenta que ya no era tanto el dolor, sino era sufrimiento, no me dejaba la culpa, hasta que decidí, okay, ¿qué es lo que siento? Porque no puedo dejarlo ir. Okay. Y fue difícil sentarme. Es que no lo estoy sufriendo tanto a él, estoy sufriendo por mi culpa de que ya no puedo pedirle perdón, de que ya no puedo escucharlo, que quisiera regresar el tiempo hasta que dije, ok, ya, hasta aquí le voy a cortar porque no puedo hacer nada, él ya se fue, él ya no está, yo ya no puedo cambiar, no lo puedo regresar para decir, ok, ahora sí estoy aquí para escucharte.
Entendí que yo no estaba preparada para darle lo que él me pedía. Quiere escucharlo, yo no estaba preparada. Y cuando se da cuenta que cómo acciona o reacciona. O sea, cuando se da cuenta que el dolor que estaba sintiendo era más por culpa que por la pérdida en sí. La pérdida en sí, porque duele, ¿no? Pero claro, obvio, pero no puede seguir toda una vida por algo, o sea, ya no lo puede regresar. Uh-huh. Yo no podía seguir toda una vida con ese sufrimiento, porque ya el dolor lo sentí unos meses, pero ya un año y todavía yo sentía no podía hablar de él porque sentía que me cerraba la garganta. Uh-huh. Y yo dije, ¿esto qué es? Esto ya no puede ser tanto el dolor. Y fue cuando me di cuenta y fue feo. Así que dije, ok, no, fue feo porque dije, no, tú estás por la culpa que sientes de que ya no puedes escucharlo. Cuando él llegaba y te pedía que lo escucharas. O sea, me pedía, no era que llegara literal a pedirme, sino llegaba a contarme, uh-huh. Yo era de que de tajo no le ponía atención. Sí. Entonces digo, ¿es eso lo que te está, la culpa que tienes es la que nos deja en paz? Uh-huh. Y sí, no te digo, pues, obvio, pedí perdón y dije, pero tampoco voy a estar con esta culpa porque simplemente yo no estaba preparada. Yo no sabía, no tenía las palabras para darle el apoyo. Pues sí. Entonces... Es que que alguien venga a nosotros no significa que realmente uno esté disponible o con la habilidad de poder aportar. Ajá, pero entonces digo, si no me hubiera dado cuenta, hubiera seguido con la culpa. ¿Por cuánto tiempo? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Entonces dije, no, sí. Pero fíjese que eso que dice es como que algo muy común. Muchas personas caemos a ese punto en el que si se nos muere alguien, hasta cierto punto somos más egoístas. Nos duele, lógicamente, la pérdida del ser querido, pero nos duele más lo que no vamos nosotros a tener. Llámese más compañía, uh-huh. Llámese los abrazos que le dimos, que no le dimos, los besos, el te amo, el te quiero, el perdóname por eso, por lo otro. Al final del día como que terminamos siendo más egoístas. Yo lo veo así. Y aparte de ahora, como una historia que yo escuché, pues de una madre que perdió un hijo. ¿Qué es lo que hace? Pasársela llorando por el hijo. Pero no entendía que lo que ella estaba llorando era lo que ya no le podía dar. Uh-huh. Y fue una historia real que la oí. Sabes que me gusta estar escuchando podcasts. Y llevaba años con el sufrimiento. Ir a llorar a la tumba, tener el cuarto cerrado, no dejar que nadie entrara, entrar ella a llorar ahí. Y tenía más hijos. Sí. O sea, y es donde yo digo, ¿hasta dónde llega que no te das cuenta que eso ya no lo puedes cambiar? Y los hijos que están a un lado, entonces... ¿Dónde está la culpa que sientes por lo que ya no le diste? Pero a los que tienes no les estás dando nada tampoco. Eso que está diciendo me recuerda al episodio que tuvimos a Nati Torres, a la reina. Sí. Que nos hablaba del duelo, ¿no? De perder a un hijo. Cuando ella dice que no iba a entrar a la culpa y porque todavía le quedaba un hijo. Exacto. Un hijo en el cual iba no tal vez a suplir lo que no se hizo con el otro, pero a dedicarle el tiempo a este hijo que le queda. Pero a veces no sé si pues hablamos desde la ignorancia o desde la inexperiencia, porque pues sí, tal vez como no lo hemos pasado, lo decimos así suena simple, ¿no? Obviamente no creo que del dicho al hecho, pues sí hay bastante trecho, sí, ¿no? Entonces no creo que sea tan sencillo como lo decimos. Y es que no se trata de que no se trata, tú sabes que el dolor no lo puedes evitar. Efectivamente. Pero el sufrimiento sí. Uh-huh. O sea, porque ya el sufrimiento es algo que tú decides. El dolor no. Bueno, es que en ese punto ya entraría otro tema que después lo hablaríamos, el victimismo. Sí. Porque nos queda muy cómodo ser víctima en una situación así para no ponerle la atención a lo que realmente es. Porque si le ponemos la atención a lo que es, nos damos cuenta que tuvimos responsabilidad de ciertas cosas y lo queremos llevar a este punto, a la culpa. Sí, bueno, yo doy
Yo doy gracias porque sí empecé a tiempo. Gracias, Porque Ale. sí empecé a tiempo y ese, creo que para mí, siempre que me preguntabas qué fue lo que a mí me llevó a aprender de todo lo que hemos llevado ahorita, fue eso. Lo que no podía descifrar de mi hermano. Ay, mira. Lo que yo decía, ¿por qué pasa tanto tiempo y por qué me siento tan mal? ¿Por qué no puedo hablar de él? ¿Por qué hablar de él yo así? No hay palabra, cambiamos el tema, no quiero. Y ya era hasta que no, ahora sí enfrenté la culpa, porque esa sí la enfrenté, o sea, dije, ok, es mi culpa, es por culpa que me la paso así, por mi culpa que siento de no haber hecho lo que en ese momento él pedía. Y lo digo, ¿y qué hago? Pues no puedo hacer nada. Es simplemente preguntarme si lo hice por egoísmo o lo hice porque no sabía cómo manejar la situación. Y dije, no, pues no era egoísmo, simplemente es que yo no sabía cómo estar para él, yo no sabía qué consejo darle. Yo no estaba preparada para esas situaciones. Entonces paré, porque si hubiera seguido, ay, no, sí, sí sabías, pero no lo pudiste hacer. No sabía. Y discúlpame que me le meta el rancho, pero y ya andando en estas, ¿qué cosas hizo por esa culpa? Porque, por ejemplo, usualmente, independientemente de tratar de evitar de hablar de él, ¿no? Que a veces uno hace, por ejemplo, en el caso que yo di, ¿no? Por un lado mimaba demasiado a mi criatura y por el otro me ponía muy rígida. Y eso me llevó la culpa. En este caso específico de la muerte de un ser querido y de sentirse culpable por lo que no hizo, ¿qué hizo? En esa culpa, ¿qué hizo? No, ¿qué iba a llegar a hacer? Porque yo la culpa que sentía la estaba enfocando en coraje a terceras personas, odiando a terceras personas. Entonces, Peor. sí. Y estaba agarrando un coraje con terceras personas, pero fuerte. O sea que al final de cuentas me estaba dañando también a mí, porque la otra persona Ni en cuenta. ni en cuenta, o sea. Pero sí, para que yo pudiera detenerme a buscar qué era lo que me estaba pasando, o una persona. Ya, ese era otro punto. ¿Cómo Sí, llegó a darse cuenta sí. que era culpa? Y yo en ese tiempo conocía a Peter, ¿cómo le diríamos? Trabajaba con él, ¿no? Y un día me dice, ¿sí te estás dando cuenta que no puedes hacer nada por tu hermano porque ya no está? Y si te estás dando cuenta que el dolor que tienes ni siquiera tiene sentido, porque nomás te estás llenando de odio con una persona que tú no puedes hacerla que ella cambie. Ella si tiene que pagar algo, lo va a pagar. Si ella algún día tiene manera de cambiar, su actitud la va a cambiar, pero no tiene nada que ver. Y empezó a decirme, porque él cree en muchas cosas, ¿no? Cree en energías y todo eso, y no lo dejas ir. Ah, sí. Entonces me dio entre mi inglés que no es mucho y él que nada más hablaba inglés. Nuestro inglés. Sí. Entonces, pero ese día creo que lo comprendí también cuando me estaba diciendo. Lo comprendí también y ella me dice, todo lo que sientes, nadie tiene la culpa, lo tienes aquí tú. Y hasta que no descubras qué es lo que sientes, por qué te sientes así, por qué no puedes hablar de él, por qué te duele tanto, hasta entonces vas a dejarlo ir. Y fue cuando empecé, pues, ¿por qué me siento así? Y dije, Marta, es mi culpa. Nadie tiene la culpa. ¿Sabe que ahorita que está diciendo esto, como que me cae el 20 de muchas cosas, y entre ello hablando de Dios? No hablo de religión, de Dios. Yo he escuchado mucho esta frase trillada en las religiones, pero que es meramente de Dios, que las cosas ocurren cuando Dios ya las estableció que ocurrieran, ¿no? En otro punto o en otra área lo podríamos llamar como que el destino o el universo te pone las cosas
exactas en el momento correcto. Que todo pasa en el momento correcto. Entonces, tal vez este Peter fue hablando de energías y todo esto, se presentó en el momento justo en el que podía usted digerir esta información que iba a venir, porque antes de eso no estaba la bien. iba a poder No, porque manejar. yo creo que llega cuando uno está lista. Exacto. Porque a lo mejor ya me había dicho muchas veces y yo no. Ni caso le no entendía. No entendí el mensaje. Y a lo mejor el mensaje estaba, pero nunca lo entendí. No estaba lista para No entenderlo. estábamos listos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero No todo el llegamos. tiempo estamos listos para llámese, confrontar la culpa o confrontar un miedo o muchas cosas. Nos falta pues estar listos, porque si no lo estamos, lo tomamos por el lado equivocado. Ocurre mucho que a veces las personas les dice uno directamente algo y lo toman hasta a molestarse por haber dicho algo que pues, simplemente en el momento no se estaba listo. Pero bueno, qué padre que cuente esas historias, porque al final del día... Sí, que las puedo contar ahora. Sí, porque al final del día, no sé, audiencia, tal vez ustedes se identifiquen con esta situación. Muchas veces esto es como que algo común. Cuando alguien se nos muere, Sí. Optamos por estar en el sufrimiento, sumergirnos en el sufrimiento. por la culpa que sentimos. Efectivamente. Y no quiero generalizar, pero cuando somos madres solteras... Yo tampoco, yo estoy hablando de mí. Sí, pero estadísticas 2 de 2. Pero, por ejemplo, ay, ya hizo que se me olvidara. Decía del... Ay, ¿qué Usted me agrede, público me agrede. Lo siento. Es que como dijo ella en el pasado, ya está con la menopausa, ya estoy con la perimenopausa. No, se me fue. Definitivamente. En fin, creo que podemos concluir acerca del miedo. Bueno, más bien, concluyamos este tema del miedo. Hemos aprendido que el miedo es una emoción que ya nos paraliza. Una emoción, que ya puede ser física, ¿no? Por decirlo, o imaginaria, que nos lleva, llámese, a paralizarnos o a huir de tal situación, la que nos genera este miedo. Y la culpa, por su lado, es este punto en el que actuamos en base al haber sentido que defraudamos cierta situación o cierto valor ético o moral. ¿Cómo podremos concluir esta situación o este tema con nuestro podcast? Hablando de manera emocional, el miedo nos paraliza bastante y nos lleva a tener una acción o un círculo vicioso interminable de repetir y repetir una y otra vez un patrón, como en el caso nuestro. El hecho de que haya una separación, por decir un ejemplo, que haya una separación ya es algo mal visto. Sí. Y para que haya esta separación, la persona que se está separando es como un miedo a poder ejecutar esta acción, llámese la separación. ¿Qué tanto hay detrás? ¿Qué tanto soportamos en una relación fallida, por así decirlo? No es que sea fallida, sino en una relación que no nos supimos expresar, que no se pudo llegar a más lejos. ¿Y qué tanto aguantamos por el miedo al que van a decir, por el miedo a que falló, por el miedo a qué va a pasar con nuestros hijos, por el miedo a qué voy a hacer yo sin mi pareja, o por el miedo a qué va a decir mi familia, la demás gente, el vecino? ¿Qué tanto hacemos? ¿Qué tanto dejamos, permitimos por el miedo? Sí, yo creo que más bien qué tanto dejamos de hacer. Exacto. Qué tanto dejamos, y muchas cosas dejamos de hacer. O sea, nos quedamos en un lugar donde no somos felices y no avanzamos. A lo mejor abrimos la puerta y vamos a ser más felices de lo que fuimos antes. Y por el miedo nos quedamos ahí. No abrimos la puerta, pero yo decidí abrirla. Ok, también decidí abrir puertas. Yo creo que
Como digo, el miedo lo tenemos siempre y tenemos miedo a todo, pero es simplemente enfrentarlo y decir, me voy, lo hago y si viene, bien, y si me va, ¿qué peor te puede ir de lo que hayas vivido? Exacto, iba a meter otra vez. Ahí ustedes van a decir, ahí andan hablando mucho de Sandra Bacon, seguro les está pagando algo por andarla promocionando, ¿verdad? A No. ella sí, ya me enteré que me enteré que sí le está pagando. No es eso, sino que, bueno, es que No, está bueno, porque reciente la estamos leyendo, información. no, y aparte porque estamos leyendo el libro y y tiene que ver, más bien, creo que ese libro nos ha traído todos los temas que nosotros Estamos interesadas. sí, no, y que hemos venido hablando, porque, o sea, ya vamos a tener un año y todos los episodios que tenemos, cada que leemos el libro nos lo conectamos. Refuerza, Y ella dice, ay, pues de esto hablamos nosotros. Entonces, es por eso que la sacas mucho. Yo creo. Sí. Bueno, entonces, basándome en Sandra Bacon y su libro, me gustaría ofrecer esta herramienta que nosotras agarramos de ahí, porque efectivamente el miedo estará siempre, en todo momento de nuestra vida va a ocurrir una situación que nos genere miedo, pero qué importante es atravesar este miedo, porque si no lo atravesamos es un peso que traemos ahí cargando y que va a llegar el momento en que va a ser un miedo como una bolita de nieve, va a ser tan grande el miedo que tengamos que no vamos a poder reaccionar. Y según lo que dice el libro y que yo lo creo seriamente, después de bastantes detallitos que he pasado también, es que sí, no hay mejor opción que atravesar ese miedo. No, porque si le vamos dando la vueltita, o sea, no vamos a salir de ningún apuro. Sí, pues yo lo dije mal, es enfrentarlo y muévete, porque yo voy a cruzar. Sí, y eso, o sea, sí nos va a dar miedo, pero pasando el miedo, ¿qué hay? O sea, esa pregunta es súper importante para poderlo atravesar. ¿Qué es lo peor que puede pasar de esta situación? Porque si nos ponemos contestamos esta pregunta, ¿qué es lo peor? Entonces podemos encontrar una posible solución a este peor, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, pero síganme, ¿no? Regresen. Si no se explicó, pregúntenle qué quiso decir. Creo que sí me expliqué. Así es de que, bueno, respecto al miedo y respecto a la culpa, yo creo que si hemos identificado que estamos actuando en base a la culpa, es súper importante ya no seguir ese rollo, porque al final del día estamos perdiendo algo tan valioso como lo es el presente, para después otra vez que nos dimos cuenta que hicimos algo o que no hicimos o que hicimos algo por la culpa y otra vez regresamos, o sea, a la culpa como que avanzamos un paso y lo retrocedemos nuevamente por lo mismo, por la culpa. Sí, entonces dejemos, yo creo que tenemos que buscarle otro significado. ¿Cómo así? Como así, o sea, ya no decir fue mi culpa. Mi responsabilidad. Es que es diferente, pues es diferente, por eso, en vez de decir fue mi culpa, bueno, me hago responsable y no va a pasar, no vuelve a pasar, porque si volvemos a decir culpa y culpa, ay, sí, ¿verdad? Ay, no, por mi culpa. Y otra vez, regresas el paso que ya lo habías avanzado, lo retrocedes nuevamente. Entonces mejor hay que cambiarle el nombre. Responsabilidad. Va. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo de este tema junto con nosotros. Yo sí me llevo cosas nuevas, como por ejemplo el pararle ya a la culpa, porque sí se vuelve no, un y nos llevamos vicioso. Y creo que si no hubiéramos elegido este tema, no nos hubiéramos ido a averiguar en realidad qué significa la culpa y el miedo. Porque nada más decíamos tengo miedo, pero en realidad qué significa el miedo. Ya lo dijiste. Ya dijimos la culpa, así que ya. Yo me siento bien. Yo también. Yo de verdad sí estoy practicando eso. El cambiarle el nombre a la culpa. Ok. Pues yo estoy practicando. La puedo sentir una vez, pero no 2 veces y de la misma acción. Porque pues entonces ya nos gustó, ya no vas a dar vuelta ahí. No, pues no, ya no. Una vez puedo decir, bueno, si fue mi culpa, ya la segunda, no. Ya tomo mi responsabilidad y voy a hacer un cambio. Bueno, pero creo que estamos con diferente significado. El significado de culpa a la culpa. Pero, o sea, es tu culpa, es mi culpa. No. Es
culpa de o es culpa del vecino. Porque también nos encanta andar echando la culpa de las acciones que de las que somos responsables nosotros. Sí, sí. ¿Ah? Vas manejando. Choqué por culpa del otro porque él entró. Sí, pero no es de esa culpa de la que estamos hablando. Bueno, es que hay muchas culpas. Ok. Este chilaquil yo quiero creer que lo están entendiendo y que nos están siguiendo. No, bueno, ya esto de lo último fue nada más para reírnos. Un chiste, un churrasquillo. Bueno, yo de mi parte sí, porque luego hacemos tan serios que ya no, o sea, ya no, es que ya nada más. Desde el pasado mi tía anda como que bien deep, ¿se han dado cuenta? Sí. Anda tocando. Dijo esta, la que me cae mal, estoy en otro nivel. Perdón. Bueno, entonces audiencia, espero que nos estén siguiendo, que les haya resonado alguna información de lo que, dato de la información que se ha otorgado, alguna de las experiencias que conecten. Sí. No, ¿y qué te parece si ahora nos despedimos preguntándoles? Va, a ver si ya aprendieron algo. Sí. Okay. No, o simplemente que se pongan a pensar, se detengan un momento, pero ¿qué haces? ¿Qué cosas estás haciendo por culpa? ¿Y qué cosas no estás haciendo por miedo? Sí, porque ahí está la clave del éxito. La clave, claro. La clave del éxito. De detenernos a pensar, o sea, a de verdad analizarlo. ¿Qué cosas estoy haciendo siempre por culpa y qué cosas dejo de hacer por miedo? Exacto. Hay que vivir el presente. Porque actuamos mucho vivimos mucho, y suena ilógico, pero vivimos mucho del pasado y entonces no estamos disfrutando el presente y luego por eso es que estamos con estas culpas y accionando pues por el miedo, por las culpas. Sí. Así que dejemos de también tenerle miedo al futuro, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar. Vivamos el presente y dejemos todo lo demás, así que nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Espérenme, no le hagan caso, no. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Aprendiendo Juntos Podcast. También recuerden que ya tenemos vasitos personalizados de nuestro podcast. Pueden mandarnos un mensaje directo para información y para que vean los modelitos y todo el show. Ni salud hemos dicho el día de hoy. Andamos con que muy a la carrera. Salud. Ni crean que tenemos nerviosillo porque hay un nuevo integrante que todavía no estamos a punto de pasar la prueba. ¿Qué tal que acabamos? ¿Qué tal que terminando? Mejor lo vamos a alargar porque no sé, ahora sí, no es que tenga miedo. No. Pero en fin, ahora sí. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify. Recuerden que estamos en Spotify también. Y pueden dejarles saber que vamos a estar teniendo, digamos, actividades diferentes en el podcast, en el cual nos pueden mandar un mensajito, una cartita o pueden llamarnos directamente a la información. Recuerden que el correo electrónico es aprendiendojuntospodcast0112@gmail.com. Nos pueden enviar alguna cosita, no sé, por ejemplo, fíjate que yo pasé tal cosa y la podríamos leer aquí. Si quieren, podemos mencionar su nombre o ponerlo de manera anónima. El punto es compartir con la demás audiencia nuestras experiencias de vida y que alguien pueda sacar algo bueno de ahí, ¿no? Claro. Un pequeño corte informativo. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos viendo. Y nos despedimos, gracias, suscríbanse, nos despedimos con nuestra frase que es que venimos a este mundo a aprender a amar, porque amarse a uno mismo es un romance para toda la vida. Gracias. Y listo.